Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por sumarse a esta charla sobre accesibilidad en diseño de packaging, que en realidad vamos a hablar también un poco de accesibilidad en el diseño en general, pero bueno, está enfocada más que nada al diseño de envases. Mi nombre es Laura Aguilar, soy diseñadora gráfica y desde que egresé me dediqué a al diseño de packaging. Llevo más o menos 20 años trabajando en la industria, sobre todo en lo que es diseño que se conoce como FMCG o Fast Moving Consumer Goods, que son los envases que pasan poco tiempo con el consumidor, que tienen mucha rotación, un bajo precio, más que nada todo lo que es alimentos, algunos productos de belleza, aquellos que se consumen y se descartan rápidamente. Eh, si quieren arrancamos con la charla y hacia el final todas las preguntas que vayan surgiendo las pueden ir dejando en el chat y al cierre de la charla hacemos como un pequeño periodo de consultas y si sé las respuestas obviamente se las digo y si no lo abrimos a debate para llegar en algún punto a una nueva idea. La charla habla sobre accesibilidad, como ya dijimos, y a mí me voy a arrancarlo con una frase que es un poco la que da el puntapié de cómo yo entiendo la accesibilidad. Y es esta frase que es producto de un estudio de la empresa de envasado DS Smith en España, y en realidad habla sobre los españoles puntualmente, pero yo creo que se puede trasladar a, a cualquier persona, y es que las personas dedicamos 49 días promedio de nuestra vida a forcejear con el embalaje de algún paquete. Y si lo pensamos, 49 días es un montonazo de tiempo y es algo que nos involucra a todos. Todos de alguna manera pasamos este tiempo en una mala relación con el packaging. Esto es como el puntapié de cómo yo pienso un poco la accesibilidad. Es como una línea que nos involucra a todos. Estamos muy acostumbrados a pensar la accesibilidad como, bueno, es la manera de introducir o mejorar los envases para que puedan usarlos personas con discapacidad concreta, y en realidad no es así. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener un mal vínculo con algún tipo de packaging. Pensemos si no nos sentimos identificados con esta imagen. ¿Quién no pasó por la frustración de intentar abrir un frasco y que la tapa no gire? ¿O quién de nosotros no se encontró en algún momento de su vida con un envase y no supo cómo abrirlo intuitivamente? No sé, recibió una caja que no era fácil de entender, o mismo con estos blisters. ¿Quién no luchó para abrir estos blisters? De hecho, a la derecha vemos videos, hay centenar de tutoriales en YouTube sobre cómo abrir un envase. Si tenemos que hacer un tutorial para saber cómo abrir un envase, hay un punto en el que estamos fallando en la comunicación como diseñadores. Eh, si pudimos empatizar con alguna de estas situaciones, eh, la accesibilidad forma parte también directa de nuestras vidas. Eh, por eso un poco viene como esta frase a sintetizar eso. No hace falta tener una discapacidad concreta para encontrarnos con dificultades ante un envase. De hecho, Unilever, en una capacitación que hace para el diseño de pantalla, habla de incapacidades y las divide en permanentes, temporales o situacionales. Y realmente podemos como encontrarnos empatizados con alguna de estas situaciones. No hace falta que nos falte algún miembro, solamente podemos tener alguna quebradura o estar pasando por un momento de salud con una infección de oído o una laringitis que nos va a dar una incapacidad temporal. O pensemos en alguien que tiene que manipular un envase solo con una mano porque tiene cajas en la otra, o porque tiene un niño pequeño, o porque el ambiente no le permite escuchar bien o ver o por distracciones o mismo hablar. Entonces,
hay que como que salir un poco del concepto de accesibilidad pensando en discapacidades visuales o motoras. Todos en algún momento vamos a tener algún vínculo con problemáticas para el acceso a los envases. Más pensemos en, vamos envejeciendo y producto de la edad hay que sumar cuestiones como la pérdida de la fuerza motriz, una disminución de las capacidades cognitivas, auditivas, una disminución de la visión que nos va a llegar a todos producto de la edad. Pero si no pensemos en un alérgico, yo tengo una amiga que me dice, como siempre dice, como el sistema está mal, si yo tengo que, cuando voy entre las góndolas, dar vuelta a cada producto y pasar más de 3 minutos viendo, encontrando en una letra súper chiquita si ese producto contiene algún alérgeno que puede hacerle mucho daño a mi hijo. Y si lo tengo que hacer con cada uno de los productos y perder ese tiempo, hay algo en todo el sistema que no está funcionando bien. Pensemos si no en una persona disléxica que no puede identificar rápidamente las características de un producto concreto en una góndola. Ni hablar si pensamos en cómo un invidente puede leer el etiquetado de los productos de un supermercado o cómo abre y cierra una caja una persona con dificultades motrices. De verdad que atravesar la góndola para un montón de personas se puede convertir en una verdadera odisea. Cuando nosotros solemos enseñar en la facultad, porque así lo aprendimos a los estudiantes, a los futuros diseñadores gráficos, las funciones del envase, solemos hacer mucho hincapié en que el envase protege al producto. Como la definición esencial es que el envase está para cuidar las características organolépticas de un producto y que lleguen al consumidor exactamente igual como fueron producidas. Y nos olvidamos o dejamos en un plano muy, en un segundo plano, que el envase es una vía de acceso a la información y que tiene que dar la seguridad de que todas las personas accedamos a información tan importante como puede ser la fecha de caducidad, como pueden ser los alérgenos, como pueden ser las instrucciones de uso o los riesgos de una mala manipulación. Es un derecho de todos los consumidores de acceder fácil a esta información. La función del envase debería ser que permitir que cualquier persona elija y acceda a un producto de forma autónoma, libre, sin que nadie se lo acerque y sin que nadie se lo abra y sin que nadie lo asista. Cuando pensamos en accesibilidad, pensamos, bueno, debería ser un compromiso social y un compromiso social de todas las marcas y mismo de los diseñadores. Eh, Hay una definición que está como aceptada de la accesibilidad que dice que es la cualidad de un producto, de un servicio, de un contenido, de permitir su uso por el mayor número posible de personas sin que esas capacidades, sus capacidades físicas, sus capacidades sensoriales o cognitivas sean un impedimento. A mí me gustaría reformular un poco esta definición y decir que un producto sea accesible es porque ese producto eliminó las barreras para que todos podamos interactuar de manera equitativa con ese producto, el servicio o ese contenido. Como les decía antes, podemos pensar que la accesibilidad es una tarea de un compromiso social, que las empresas están buscando hacer más accesibles sus productos por una cuestión de responsabilidad social empresaria. Y sí, en parte debería ser así, pero aunque no hubiera esa motivación social, debería importar la accesibilidad en el packaging por el impacto económico increíble que tiene para una empresa. Vamos a ver algunas cifras que grafican esto. El 15% de la población mundial vive con discapacidad. Estas cifras son dadas por la Organización Mundial de la Salud. El 15% de la población mundial es un mercado enorme. 2.7 millones de personas conviven con una disminución de su capacidad visual.
el 15% de los adultos de Estados Unidos tiene algún grado de pérdida auditiva. Las cifras, lamentablemente, las que tenemos, las más cercanas, son las de Estados Unidos. A mí me encantaría tener cifras de Argentina o de América Latina, pero no encontré nada de los últimos años sobre nuestro país, que es un país que no se caracteriza mucho por dar cifras. Así que van a ver que todo lo que hay está un poco más referido a Estados Unidos, donde es muy fácil el acceso a la información. Uno de cada 4 adultos en Estados Unidos tiene algún tipo de discapacidad motora. Y pensemos que uno de cada 4 es una enorme cantidad de personas. El 6% de la población mundial vive con dislexia, con algún trastorno del espectro autista, con DHA, con algún déficit atencional. Si todas estas cifras no les dieron una idea enorme del mercado, de verdad del volumen de mercado que impacta sobre la accesibilidad de los productos, podemos pensar en estas otras cifras. Para el 2050 se estima que el 20% de la población mundial va a tener más de 60 años y que se va a triplicar la cantidad de mayores de 80 años. Esto va a traducirse en el triple de usuarios que van a tener algún problema de pérdida de fuerza o dificultad de agarre en un producto por artritis, por reuma, por Parkinson. La población mundial está envejeciendo muy rápidamente y vamos a tener en muy pocos años un enorme volumen de consumidores con posibilidad económica de compra, con acceso a productos que se van a enfrentar a problemas de accesibilidad en esos packaging. Entonces, si no nos importa o si no les importa tanto a las empresas por una cuestión de compromiso social, debería importarles por una cuestión de impacto económico. De verdad, es muy grande el mercado de personas que necesitan packaging accesible. Hay una autora, una periodista, Esther, que se dedica sobre todo a lo que es marketing, que escribió hace poco un artículo sobre los esfuerzos que estaban haciendo las principales compañías para crear productos accesibles. Lo tituló Envases inclusivos, increíblemente exclusivos. Y yo coincido un poco con esta visión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que están haciendo esas empresas, porque lo que ella sostiene es que si la disponibilidad del envase, de estos nuevos envases accesibles es tan extraordinariamente limitada, empieza a hacer sospechar que la acción que están haciendo, o sea, el fin que persiguen estas empresas es más una cuestión de prensa o de marketing que un intento genuino de hacer más accesibles sus productos para todo el mundo. El primer caso que un poco representa esto es el caso de Olay. La empresa Olay es una empresa de cremas que hizo un producto, lo largó hace un par de años, ya no es accesible, ya no es posible comprarlo. De hecho, han casi que eliminado de internet toda información sobre la movida que fue hacer este producto, pero se lo llamó Easy Open Lid y era de verdad algo muy interesante. Presentaban un packaging accesible que lo que tenía era trabajar con mayor agarre en la tapa, creando este sistema de asas o como de aletitas que permite reducir muchísimo la fuerza de la torsión para abrir el producto. Además incorporaba código braille en la tapa para saber de qué variedad de crema se trataba, y habían aumentado los cuerpos tipográficos y asegurado un buen contraste para las personas con baja visión. Otra cosa que tenía sumamente interesante este lanzamiento era que el CAD, que es un poco lo que se ve acá atrás, el archivo diagrama de esta tapa, era open source, es decir, que era de código abierto, cualquiera podía descargarlo, hacerle las modificaciones que creyera necesario para adaptarlo a otros tipos de discapacidades,
y no tener que pagar ningún tipo de derecho ni ningún tipo de prima por utilizarlo. De verdad que el proyecto partía de una buena base, pero se lanzó con muchos bombos y platillos y algunos como detractores dijeron que, bueno, nunca llegó a las góndolas, que solamente se podía acceder a comprarlo vía web y que lo que tenía de gracioso era, bueno, o de lamentable, que la web no estaba preparada para personas de baja visión, no tenía lectura de texto alternativo, que en las redes sociales tampoco se ocuparon de ponerle lo que se llama alt text, que permite que las aplicaciones que traducen a sonido lo que se ve en pantalla para personas de baja visión o con ceguera, no tenían descripciones de las imágenes con las que se subía, y que al final este producto no alcanzó las manos de ningún consumidor que lo necesitara. Terminó quedando pocas unidades, lo retiraron rápido de mercado y no, nada, se parecía más una movida de prensa que realmente un intento por hacer más accesible a todos el producto. Un caso muy similar pasó con las zapatillas Glowfly Ease de Nike, que se lanzaron también, causaron muchísimo revuelo en las redes sociales, un montón de influencers accedieron a ellas. Fue un proyecto que tenía la finalidad de permitir el calzado y el descalzado sin tener que utilizar los miembros superiores, pensado inicialmente para los paraatletas, pero terminó habiendo muy pocas unidades y se terminaron encontrando en reventa, hasta llegaban a pedir $3.000 y terminaron siendo más unas zapatillas de coleccionistas que alcanzando a su público objetivo. Nike prontamente las sacó del mercado, pero los quiero invitar a ver el video con el que fue gestada la idea para entender un poco cómo surge un proceso de diseño de un producto con accesibilidad. If you could design a hands-free shoe, how would you do it? So I started thinking, how do you get in and out of a shoe today without your hands? And you do that by taking one foot, putting it behind the heel of the other, and then yanking that foot out. And then to get back in, you slide your toes in, and then you jam your foot in the rest of the way by crushing the heel counter. And I started to realize that maybe what we should do is just design a shoe for that behavior. Tim had created this prototype, and I saw this busted up Roshi that had some surgical tube wrapped around it. And it's one of those things where you just kind of have to laugh a little bit when you see it because it's just so simple and it's so smart. I'm Haley. I'm a designer and innovator in NXT space. Hi, my name is Tim, and I work on a small team of exploration engineers. Hi, I'm Johnny, innovator in Nike Taiwan Innovation. As I started working with Tim, I realized was going to involve like a ton of math. At one point, he presented a full-page math equation and was like, no problem, like this is what you have to do. And I was like, Johnny is kind of like a very similar-minded person. We had this really awesome collaboration where we would send over our ideas to him and be like, what do you think? Do you think we can make this? And then we would wake up in the morning and get an email, and it would just be full of like 20 ideas from his team. So this is essentially a giant rubber band. We call it the tensioner, that holds tension on the shoe in both the open position and the closed position. The hinge here is what gives the shoe kind of space to open and close. And we've created like some nice geometry here that creates a really stable base when you put your foot in and out. One of the challenges was it needs to look like a full product, not like a broken shoe. Most challenges coming from the tension band. So when we do one sizes, it works perfectly. But when you start grading, you still need to keep the aesthetic and design, but elastic band doesn't follow that rules. So you have to consider how I scale up the tensioner, but without losing the function and aesthetic.
The original concept around the shoe was to support our adaptive athletes better. And we just quickly, throughout the process, found that this shoe was really universal. Everyone around the table would be like, oh, I need this shoe. I have kids and this would save my life in the morning. So I just see that kind of trickle down effect of you always design for the most extreme case. That's the hardest thing to do. And then it opens it up to everybody. Bien, lo que me parece interesante de este proyecto es esto de que se gestó pensándolo en atletas paralímpicos o en personas con alguna discapacidad o que les faltaba algún miembro, y sin embargo el público lo recibió súper bien diciendo, me vendría re bien para no perder tiempo en la mañana con mis hijos calzándolos. Y también podemos pensarlo en adultos mayores que no tienen tanta fuerza en los miembros inferiores o personas con problemas en la cintura que no pueden agacharse. De esta manera hay algo que van a tener en común todos los videos, y es que la accesibilidad de alguna forma empieza a traer paradigmas que los utilizamos también para mayor comodidad. Pensemos en las rampas para discapacitados, que en realidad los usa también una mamá con un cochecito, alguien que va con un carrito, alguien que prefiere no subir escalones, o mismo los mensajes de texto que surgieron para personas con baja visión y los hemos adoptado todos como una manera de comunicarnos más rápida y fácilmente. Y ya pasando porque de verdad que generar estos productos es una inversión enorme para una marca, por más de que cualquiera de estas empresas tienen el presupuesto, es una inversión muy grande, y traje también algunos proyectos que con una inversión menor han logrado estar en el mercado, volverse accesibles y tener como otro planteamiento. Uno de ellos, perdón, no, hay un caso más de estos productos que no han terminado encontrando buen fin, que es el de Unilever, el Rexona Degree Inclusive, que seguramente lo han visto en internet, porque en la góndola no lo va a haber visto nadie, pero fue lanzado como el primer desodorante adaptado a una comunidad con diversidades. El producto está muy bien pensado a nivel de diseño industrial, tiene un gancho superior que permite abrirlo con una sola mano o colgarlo. Tiene un Easy Top and Close, que es que se abre con un solo movimiento, y la parte de abajo acá no llega a verse, pero es hueca y con esta forma ergonómica que permite una utilización o moverlo más fácil con un solo miembro. Aparte tiene escrito en braille la variedad del producto. Hay un video también que quiero mostrarles sobre este producto, que es este. Title, Degree Inclusive. Close-up of label on bottle. Title, Degree Ink 48-hour antiperspirant fresh clean. Bottle hangs by a hook lid. The lid comes off easily. Title, easier to open and close. Title, easier to identify. Close-up on braille, name on bottle. Title, easier to handle and apply. Then close-up on the bottle's grip. Top half screws off to reveal a refillable chamber. Title, refillable. Title, Degree. It won't let you down. Hashtag keep moving. Bien, este es otro de esos proyectos que nunca vieron la góndola. Se quedaron como en un lanzamiento de marcas que eran muy interesantes, pero nunca lograron verdadera masividad. Otro es el caso de Procter & Gamble, que después de haber aprendido bastante del caso de las cremas Olay en el 19, lanza estas botellas sensoriales de Herbal Essence, que lo que hace es, Herbal Essence ya venía teniendo inconvenientes en sus consumidores porque su shampoo y su acondicionador usan exactamente la misma botella, ya venían teniendo quejas de que si el consumidor compraba el mismo aroma en el momento de uso en el baño, no lograba diferenciarlos con facilidad. Pensemos en todas aquellas personas que con
muy poca discapacidad visual o con muy poca pérdida visual no pueden bañarse con lentes, y tener dos botellas exactamente iguales les trae una complejidad. Lo que incorporaron fue en el reverso de las botellas 4 líneas táctiles para identificar al shampoo y 4 líneas de dobles círculos para identificar al acondicionador. Estas son las botellas. Acá es como se ven. En lo que todavía no han trabajado es en tener legales dorso ingredientes un poco más legibles, con cuerpos tipográficos un poco más grandes, pero bueno, han incorporado estas identificaciones táctiles, y hay también un video para ver cómo fue. For someone like me who is blind, independence and confidence comes when the world around you is accessible. When I go to watch my kids at sports or if they're in a concert, I'm not able to see their faces. It's difficult for me as a mum not being able to see what's going on. There's unexpected challenges every day. Simple things like sending an email message or checking something on the internet, knowing whether your makeup is on properly in the bathroom, knowing the difference between shampoo and conditioner can be challenging. And it's just a little thing, but there's hundreds of these little things that we have to spend time looking for every day. Designing a product or package that's more accessible improves the experience for everybody. Accessible walkways don't only help people in wheelchairs, it also helps people using strollers. Text messaging was created by deaf people, but it then was so accessible that everybody took it on. Herbal Essences is leading the way in developing packaging that is distinguishable by touch. The lines tell you that it's shampoo, the dots tell you that it's conditioner. This little change, it's just made such a big difference in my life. This packaging innovation doesn't only help people with low or no vision, it helps people who don't have English as a first language, people like my mum. You know, when we have the opportunity to make the world a better place, even if it's just through small things like shampoo and conditioner, I think we should all get on board. How can we make every product more inclusive? Bien, este proyecto de Herbal Essence, Procter & Gamble, ya viendo lo que había pasado con Olay, lo pensó un poco mejor y lo acompañó de verdad de toda una comunicación que era más accesible. Rediseñaron su página web para que se pueda ser leída por cualquiera de los sistemas que la transforman en voz. Usaron texto alternativo en todas las comunicaciones que hicieron, pero también introdujeron algunas skills con Alexa, de manera que vos podías pedirle a Alexa que abriera Herbal Essences y hacerle preguntas sobre el producto o cuál era el ideal, cuál variedad era ideal para usar con tu tipo de pelo. También hicieron algunas asistencias de audio con la aplicación Be My Eyes. No sé si algunos la conocen, pero esa aplicación es para personas de baja visión o con ceguera, y lo que hace es hacer una videollamada rápida con alguien sin problemas de visión, y vos podés consultarle si tu maquillaje está bien, si has combinado bien la ropa, podés pedirle asistencia a la hora de comprar un producto. Y bueno, Herbal Essence empezó también a trabajar junto con esta aplicación, de modo que de verdad había como una intención de la empresa seria de acercarse a la accesibilidad. Estos productos están disponibles desde 2020 en toda la línea de Herbal Essence. Ellos decidieron trabajar con este código de identificación propio y no con el braille, porque está demostrado, lo vamos a ver algunos slides, algunas diapositivas más adelante, que el braille es un lenguaje muy complejo de aprender, lleva mucho tiempo y necesita de una sensibilidad muy grande en los dedos,
por lo que es más fácil que lo aprendan niños. Y como no son tantos las personas con ceguera de nacimiento, sino que es mayor el número de gente que va perdiendo la visión a lo largo de la vida, no son tantos los que manejan realmente el sistema braille. Entonces lo desestimaron y decidieron crear como un propio código de identificación del producto. Por eso este proyecto un poco que lo separo de los otros. Primero porque alcanzó la góndola y está disponible para todos, pero segundo porque de verdad fue pensado como más integralmente. Uno puede creer que, bueno, a diferencia de los otros proyectos, este es un proyecto con una inversión mucho más baja, si bien lo es al lado de cambiar totalmente el formato de un producto. Herbal Essence envasa millones de productos cada día y el diseño y la producción de estos envases estuvo a cargo de la empresa Dominó y, por ejemplo, se dieron cuenta que tenían que calibrar según el color del PET del envase, el láser que hacía estas como perforaciones, porque cambiaba la profundidad que tenía que tener según cada uno de los colores por la densidad del material. Y eso llevó a que no se haya transformado en un proyecto tan económico como podemos suponer, solamente cambiar la matriz para hacerle rayas o puntos. Otro proyecto que me parece que estuvo de verdad muy bien pensado es el proyecto de Kellogg's, inicialmente en España, pero ya ha alcanzado Estados Unidos, que fue una alianza, una prueba junto a la empresa española Navilens, que Kellogg's empezó incorporando en sus cajas de cereales, primero código braille y después, perdón, estos códigos Navilens, que son una especie de código QR de fondo negro y colores bien contrastantes, que a diferencia de un QR no necesitan estar centrados en un celular para ser escaneados. Nosotros conocemos post-pandemia porque al ir a cualquier local gastronómico suelen acercarte un código QR, lo difícil que puede ser centrarlo en el celular para que se efectúe bien la lectura del mismo. Imagínense eso para una persona de baja visión o con problemas de movilidad. Estos códigos pueden escanearse hasta 3 metros de distancia de la caja y solo con pasar el celular cerca uno recibe una señal sonora y la información nutricional de ese producto puede estar disponible como texto con un mayor cuerpo tipográfico y un mejor contraste o directamente como audio. Kellogg's lo empezó a incorporar en todos los cereales y lo que la empresa comunicó es que esto no trajo ningún costo económico porque ellos todo el tiempo renuevan los diseños o periódicamente los renuevan y solo tuvieron que incorporar este código y lo iban incorporando a medida que iban lanzando o relanzando estos productos al mercado, de manera que no implicó más que el desarrollo de la alianza para la carga de los datos de los productos en la aplicación, lo que lo vuelve un proyecto súper interesante porque dejamos ya de pensar la accesibilidad como algo verdaderamente caro para una empresa. Funcionó también en los cereales, que se trasladó después a las papas fritas, y hay una voluntad de la empresa de llevarlos a más lugares todavía. Y Navilens, que es esta empresa que está todo el tiempo trabajando, este proyecto se desarrolló junto al Instituto Nacional de Personas Ciegas, porque algo de lo que decía esta periodista es que muchas veces las empresas se largan a hacer mejoras en la accesibilidad de los productos sin involucrar a los verdaderos, perdón, a los verdaderos necesitados de esas mejoras. Entonces, como me parece importante el tema de que Kellogg's lo trabajó junto al el Royal National Institute of Blind People. Navilens está trabajando en estos momentos en otra aplicación que al descargarse la aplicación Navilens Go, uno puede sencillamente escanear la góndola
y ponerle algún tipo de filtro, presetearle el filtro que uno quiera, si quiere separar productos en veganos y no veganos, en kosher o no kosher, o si uno tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, que separar los productos que contengan o no contengan ese ingrediente, y de esta forma un poco es como se ve. Acá hay otro que marca los alérgenos. Este desarrollo se está haciendo en España y uno podría pensar que lo van a usar pocas personas. Sin embargo, en España hay 2 millones de personas afectadas por algún tipo de alergia alimentaria. Entonces, vuelvo un poco a decir, no es pequeño el mercado de personas que necesitan accesibilidad en la comunicación de los productos. Este proyecto de Navilens ganó el reconocimiento de Best in Class en la categoría de diseño inclusivo, y Coca-Cola en Gran Bretaña lo está llevando, lo está poniendo a prueba en las ediciones especiales de Navidad. Y lo están lanzando como la primera marca de bebidas que introduce tecnología Navilens en sus productos. Otro proyecto que me parece súper interesante, porque a mí me parece como muy importante pensar en los productos para personas de edad avanzada, es lo que está haciendo la empresa estadounidense Convenience Technologies. Esta empresa ha creado la primera tapa rosca de aluminio del mundo, con la particularidad de tener un botón que cuando uno lo presiona suelta el vacío en el frasco y reduce en un 40% la fuerza que hay que hacer para poder abrirlo. Otra de las particularidades que tiene este proyecto es que uno puede volver a presionar el botón para cerrarlo, y si bien no vuelve a crear vacío, logra que quede cerrado de manera que no se derrame nada de su interior. Y el último proyecto, para ya terminar un poco con los ejemplos que les traigo, es un proyecto que no habla tan directamente de la accesibilidad, pero sí de la inclusividad, y que no propone un cambio tanto en el cómo, sino en el qué. Unilever, para sus productos DAB, Pond's, Sedal, a partir del 2021, eliminó la palabra normal de sus packaging y de sus comunicaciones, tanto en lo que era cremas como lo que es productos para el cabello. DAB venía teniendo en Europa bastantes acusaciones de racismo al trabajar con la idea de cabellos normales. Todos hemos leído cabellos normales a secos o pieles normales a grasas, y eso no incluía, había mucha gente que se sentía excluida al pensar que, bueno, yo puedo tener piel grasa y para mí es mi piel normal. Entonces esa palabra empezó a hacer ruido a la empresa y decidieron excluirla, de manera que los packs ya no hagan referencia a la normalidad. Si bien no es un cambio de accesibilidad, me parece que también hay que plantear la accesibilidad desde el contenido, desde el mensaje que damos, y desde no dejar excluido a nadie del uso de nuestros productos. Y ahora entrando un poco más de lleno a los diseñadores, cómo nos afecta o qué estamos haciendo realmente los diseñadores en pos de la accesibilidad. Si bien nosotros no somos responsables ni del destino de presupuesto de las marcas a desarrollar productos accesibles, ni tampoco somos responsables de la redacción de la información que tiene que tener esos productos, sí es función nuestra la organización de los textos para producir contenidos entendibles. Y, por ejemplo, algunas pautas de lo que podemos hacer desde lo visual: podemos trabajar con mejores contrastes, tener en cuenta la utilización de colores según el daltonismo. Hay páginas en las que uno puede subir su diseño y te dan un porcentaje de qué tan efectivo o accesible es ese diseño para personas con daltonismo. Podemos evitar utilizar fuentes tipográficas decorativas que hacen que las personas con algún problema
cognitivo, con algún dislexia o algún déficit de atención, se les dificulte más acceder a esos textos. Podemos, por el mismo motivo, trabajar con frases cortas. Pensemos que los anchos de columna muy largos hacen difícil encontrar dónde sigue el texto y tener como una lectura fluida. Mismo los textos marginados, la alineación de un texto condiciona la lectura totalmente. No es lo mismo un texto marginado a la izquierda, a la derecha o centrado. Cada una de las decisiones que tomemos le pide al usuario destrezas particulares. Y también le da un confort al acceso a esa información que es diferente. Podemos evitar los fondos distractores, utilizar cuerpos tipográficos legibles. Los diseñadores a veces tenemos como la difícil tarea de, en un pack muy chiquito, llegar a poner hasta 8 idiomas, porque el producto se va a exportar a una cantidad de países diferentes, y a veces olvidamos que tenemos algunos recursos como simbologías para indicar que hay más contenido de texto en otra parte del packaging, que no todo tiene que entrar en el dorso, o a veces olvidamos que podemos recurrir a etiquetas inteligentes como códigos QR, que al escanearlos permiten que el usuario acceda a otra información, a otra carga de información, mismo hasta tener usar tecnología de realidad aumentada para facilitar la información, para poder desplegar una serie de información más accesible a todos. Y muchas veces aparte, los diseñadores no solemos tener en cuenta el soporte en el que se va a hacer ese producto para la elección tipográfica. A veces creemos que porque tenemos que destacar los alérgenos, solemos ponerlos en una tipografía bold, y por ejemplo esa tipografía impresa sobre un packaging plástico termoformado se suele destruir o suele generar ojos muy pequeños y termina siendo menos legible que una tipografía regular. Hay algunas cuestiones que podemos tener en cuenta para mejorar cómo las personas van accediendo y se sienten con nuestro producto. Lo que habíamos hablado del braille, la mayoría sostiene que existen tecnologías más fáciles de implementar. Piensen que esto es más o menos el alfabeto en braille. Imagínense tener que poner un listado de ingredientes en braille. Sería bastante imposible, estamos como de verdad muy limitados por cuestiones de espacio. Por lo general solo se puede incluir en braille la marca, la variedad, alguna información frontal y quizás la fecha de caducidad, pero hay mucha información importante como el modo de uso o si contiene algún tipo de alérgenos para restricción alimentaria, que sería bastante difícil poder llevarlos a código braille. Por eso es un poco una alternativa que se está dejando de lado, más sumado a lo que les conté de que son pocas realmente las personas que saben leer braille. En cuanto a la dificultad motora de algunas personas, tenemos que considerar la facilidad en la apertura y en la manipulación, intentar mantener formas ergonómicas que permitan un mejor agarre, siempre que sea posible en la tapa añadir asas, evitar los cierres complicados, sobre todo en cartonería, las tapas difíciles de abrir, en la medida de las posibilidades, incorporar un abre fácil, siempre que se lo permita el tipo de producto. Añadir zonas rugosas para un mayor agarre, sobre todo aquellos productos que van como detergentes o como jabones o shampoo, que van a estar en contacto con agua. Trabajar con tapones adaptados a las diferentes fuerzas de cada una de las personas, y intentar algo que no solemos pensar es trabajar con envases livianos, ligeros, fáciles de transportar, que es otra de las cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta al momento de pensar la accesibilidad,
y es súper importante el peso de un producto para alguien que lo tiene que trasladar con poca fuerza o con poco nivel de agarre o tiene solamente un miembro. A nivel cognitivo es muchísimo lo que se puede hacer, desde utilizar un lenguaje más sencillo hasta organizar mejor la lógica de la información en un pack, jerarquizar lo que debe leerse antes, hacer un pack con información ordenada, si va a haber instrucciones que sean fáciles de seguir, acompañarlas en la medida de lo posible siempre de ilustraciones o de iconografía, usar simbología que representa más fácil mensajes que tener que leerlos tipográficamente, utilizar gráficos intuitivos. Las personas están acostumbradas ya a buscar la información que necesitan en cierta ubicación de los packs, que responde a cada categoría de pack. Respetar un poco eso para hacer más fácil el acceso a la información, no romper todas las estructuras que ya viene llevando una categoría. Algo muy importante es cuidar la elección de las mayúsculas y las minúsculas. Hay personas a las que se les hace más difícil leer un texto de columna ancha y un párrafo muy grande si está escrito todo en letras mayúsculas. Evitar las rimas, que a las personas con dislexia las lleva a hacer cambios en las palabras y perderse en el significado. Usar los fondos más simples posibles, esto de evitar que el diseño termine en un carnaval de información donde no haya una idea bien de por dónde debo ingresar, por dónde debo salir, un poco lo que está pasando en esta imagen, que es muy atractiva visualmente, pero que poco respeta a la accesibilidad. Una buena idea, una buena práctica es siempre acompañar esas instrucciones con iconos o símbolos que faciliten el entendimiento. A veces cuando pensamos en packaging pensamos en productos de consumo masivo, como puede ser esto, un shampoo, una crema o un alimento, pero pensemos, por ejemplo, en las instrucciones de cosas más complejas, como por ejemplo una alarma que uno puede instalar por sí mismo en el auto, o instrucciones, no sé, de una cafetera, por ejemplo, que vengan acompañando esa caja. Un poco para cerrar la idea, ¿cómo debe ser un envase accesible? Un envase accesible significa que tiene que ser fácil de entender, de manipular y de usar para todas las personas. Un envase accesible tiene que tener un uso flexible y adaptable a las preferencias y a las habilidades de cada persona. Tiene que tener un diseño simple, intuitivo, que tenga facilidad de entendimiento, donde la información sea muy sencilla y sea perceptible por el usuario, y donde su utilización sea eficiente, cómoda, y genere poca fatiga. La accesibilidad para mí es el nuevo paradigma al que nos enfrentamos las marcas y los diseñadores a la hora de lanzar al mercado un envase, por todo lo que estuvimos charlando previamente, que es un enorme volumen de mercado y debería ser un compromiso social de todos nosotros de acercar la facilidad de uso de los productos a todas las personas. Un poco aquí cierra esta charla y podemos abrir el espacio si hay alguna pregunta o hay alguna, no sé si en el chat han dejado algún tipo de preguntas o si alguien tiene alguna, las podemos responder. Si no hay ninguna pregunta, podemos seguir igual hablando de envases sensoriales, es como un poco lo que se viene a nivel de accesibilidad en packaging, es un poco lo que estuvo haciendo Herbal Essence con traer estos
estas marcas en el dorso de los envases. Hay algunas empresas que están empezando a probar sumarle aroma a los envases para que sea más fácil el reconocimiento para algunas personas. Y también un poco lo que suele llamarse envases inteligentes, que es esto que está haciendo Navilens, pero que también lo están implementando otras empresas, como el etiquetado con códigos QR, con Vidi, o con la aplicación de AR o realidad aumentada para incorporar con el escaneo una capa más de información que facilite la lectura de contenidos que no entren en ese pack y que con la superposición de informaciones a través de un dispositivo móvil como el celular se puedan crear instrucciones, por ejemplo, más interactivas o mayor accesibilidad a ciertas informaciones. No sé si alguien tiene algún tipo de consulta. ¿O qué les ha parecido lo que se está trabajando, los proyectos que hicieron las diferentes empresas? Tienen el chat abierto por si quieren hacer algún tipo de consultas o con algún comentario. Espero que la charla les haya parecido enriquecedora y que nada, si son diseñadores, empiecen a tener en cuenta estas cuestiones que nos competen a todos como profesionales a la hora de diseñar.